En esta sesión número 10, que corresponde a la temática de la Edad Media, en el contexto de la literatura, vamos a abordar lo que consideramos nosotros una segunda parte. Analizar 1000 años de historia en 2 sesiones, pues es francamente imposible. De ahí entonces que considerar una segunda parte para abordar esta etapa tan importante dentro de la historia de la humanidad, pues consideramos pertinente. Ya habíamos hecho referencia que este periodo, la Edad Media, comprende desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 a.C. y que va a terminar en el 453 después de Cristo. 1000 años que vienen a constituir esta etapa tan interesante dentro de la historia de la humanidad. Si consideramos las interpretaciones que se hacen a la Edad Media, pues básicamente vamos a tener 3 vertientes de interpretación. La primera, que establece que fue un periodo del oscurantismo. La segunda, que determina que es la preparación para la etapa moderna. Y la última, que francamente es fundamental y entendible, la consolidación de la Iglesia. Estas 3 interpretaciones son claves para poder ahondar un poco sobre este periodo, que ya lo iniciamos en la sesión 9 y que simplemente vamos a reafirmar algunos aspectos. Cuando el Imperio Romano de Occidente comienza a decaer, ya lo había establecido Tito Livio. El romano se dejó caer por la avaricia. Roma entró a la etapa de crápula y coincidió con la visión del poeta Horacio, que también atinadamente establecía que al romano lo había carcomido el gusano de la avaricia. A eso agregamos la depravación de costumbres, pero también la visión negativa de decir que Roma cae porque el cristianismo viene siendo la doctrina oficial. Postura controversial pero existente, que nos lleva a establecer múltiples consideraciones. De ahí entonces que nuestro gráfico determina que Constantino, uno de los emperadores romanos, hace de Constantinopla la capital del Imperio Romano de Oriente. Eso se da en el 330 después de Cristo. Con Constantino, el imperio asume el cristianismo como doctrina oficial. Ya para el 410 vienen las
primeras invasiones de pueblos bárbaros, los godos que saquean Roma en el 410. Para el 472, de las estepas rusas vienen las hordas bárbaras al mando de Atila, y Atila llega a Roma en el 472 después de Cristo. No saquea Roma por la intervención del Papa León I. Estos acontecimientos vienen a justificar lo que finalmente se da en el 476. El último emperador romano, Rómulo Augustulo, es derrocado por sus propios generales. A partir de ahí viene el desorden del imperio, y estas invasiones van a dar como resultado la conformación de pequeños reinos en los lugares donde había estado el imperio para conformar las primeras nacionalidades. Nace entonces el periodo de estudio, que es la Edad Media. La primera etapa de la Edad Media es la consolidación de la tierra. Los reyes ubicados en el Imperio Romano, en el antiguo Imperio Romano, comienzan a determinar sus posesiones, y para poderlo hacer establecen ligas con la nobleza con la finalidad de consolidar su territorio. Nace entonces el feudo como una entidad de gobierno. Por eso dentro del gráfico, el feudo, su economía va a estar sustentada en la tierra. Este sistema feudal se va a consolidar principalmente en Francia, en Inglaterra y en Alemania. En Francia, quien va a consolidar el sistema feudal es el rey Carlomagno en el siglo XIX. En el siglo IX. Es de establecer que la iglesia y el poder temporal estaban en una relación mutua. Carlomagno es coronado rey en Francia. Esta situación de iglesia y feudo la vamos a ver consolidada a través de todo el periodo medieval. Basta consignar que hasta 1073 los señores feudales conferían obispados, pero a partir de esa fecha, del 1073, la iglesia o el papa es el que va a asumir ya el poder totalitario. Hablamos también que una de las características de este periodo, haciendo énfasis a la tesis del oscurantismo, donde la iglesia está consolidándose, sin embargo aparecen movimientos heréticos, movimientos que no están en consonancia con la iglesia, y uno de esos movimientos en desacuerdo con la iglesia es la herejía de los cátaros, que aparece en Francia y cuyas tesis son: el bien y el mal están en estrecha relación. El mundo fue creado por Satán. ¿Qué tenemos que hacer? Pues liberarnos del mal. Por lo tanto, no consideramos ninguna autoridad, ni autoridad feudal, ni la autoridad de la iglesia. Condenamos la guerra,
no puedes levantar la espada contra tu hermano. Estas visiones del catarismo se dan en Francia, logran llegar a Francia y Alemania. Desde el punto de vista demográfico, del año 1000 al 1340, la población europea se duplicó. De tener 38 millones de habitantes, llegaron a 73 millones. ¿Qué consecuencias tuvo esta alta demografía? Pues simplemente la cuestión higiénica. Los pequeños burgos o las ciudades que comenzaron a formarse carecían de lo más elemental en la higiene. No había drenajes. Aunado esto, los comerciantes que venían del oriente a comerciar sus mercancías en Europa, trajeron la peste a través de la pulga de las ratas. Fue tal el contagio que la peste bubónica o negra, que aparece en 1348 a 1351, logró exterminar un tercio de la población. ¿Por qué se le denominó peste bubónica? Porque aparecían una especie de papas en las axilas y como era septicémica, a las 24 horas la gente moría. Fue un gran desastre lo que ocasionó la peste negra. Hay que considerar también, antes de pasar al fenómeno migratorio de los campesinos a las pequeñas ciudades o burgos, establecer que como resultado de las herejías, la Iglesia crea el Supremo Tribunal para controlar la fe, para establecer los lineamientos de la fe. Entonces nace el Santo Tribunal de la Inquisición, que fue creada por el Papa Gregorio IX en 1233. Para 1252 se autoriza la tortura para llegar a la verdad. Cuando los inquisidores establecían el fallo generalmente era la hoguera. De ahí que uno de los lemas del Tribunal de la Santa Inquisición era el lema: arrepiéntete o arde. Cuando ya se daba el fallo del tribunal, entonces la acción de purificación recibía el nombre de auto de fe, que era contra personas que ardían en la hoguera para purificarse, pero también había el fallo en el análisis de libros que eran quemados en la hoguera. Son dos situaciones que dan como consecuencia los fallos del Santo Tribunal. La Iglesia nombra a una orden religiosa, los dominicos, o la orden de predicadores, para que se encargue de la Inquisición. Consideramos también que las órdenes religiosas, como vamos a ver en el ángulo de la Iglesia, eran órdenes religiosas fundadas por un fundador, o establecidas las bases por un fundador, pero también había las congregaciones religiosas creadas por decreto papal, y algunas de esas congregaciones fueron la Orden de los Templarios. Desde el punto de vista literario, pues la literatura, en base al contexto, pues va a narrar la vida de los señores feudales. Esa serie de cantos que realizaban en verso
los poetas recibieron el nombre de cantares de gesta. Y ya consideramos dentro de los cantares de gesta el poema de Mio Cid, el de Rondán, la leyenda del rey Arturo y una temática que va a ser recurrente, la temática de Tristán e Isolda. Es bueno considerar que cuando hablamos del sistema feudal, el rey confería feudos a los nobles, y los nobles, pues evidentemente que era la clase social elevada, que tenía la posibilidad de construir un castillo y tenía el poder económico para que campesinos y siervos cultivaran las tierras. Este sistema floreció hasta el siglo XIV, cuando a partir del siglo XIV los campesinos emigran a los burgos huyendo de los señores feudales. Vamos a pasar ahora a recalcar la importancia que tiene la Iglesia en este periodo. Y vamos a retomar nuevamente el cintillo en relación con las órdenes religiosas. Las principales e iniciales órdenes religiosas que aparecen en la Edad Media es la orden de los benedictinos. Esta orden, fundada por San Benito de Nurcia, se va a establecer en la parte norte de Italia, que es en Monte Cassino, y donde se van a realizar traducciones de obras. Los monasterios benedictinos se caracterizaron porque era toda una organización, se puede decir, de manera similar a un feudo. El abad, que era el fundador, en este caso San Benito, se alejó del mundo para establecer el contacto con Dios, un contacto estrecho. Se construyeron los monasterios con el sistema románico, construcciones fuertes de piedra, y donde en el monasterio había una jerarquización de manera similar a un sistema feudal. El abad, había los traductores, los iluminadores, los copistas, los que se encargaban de cultivar la tierra. Era toda una organización interna. Por eso, gracias a las órdenes benedictinas, el trabajo intelectual se convirtió en una virtud. Había traductores para las obras griegas y latinas, iluminadores que realizaron las miniaturas de los textos, y los copistas. El monasterio benedictino se oraba 9 veces al día, se iniciaba las labores religiosas de las 5 a las 6 de la mañana con los maitines, y terminaba en la parte final con la oración. Esto después, con el tiempo, dio origen a otras órdenes religiosas como los monjes de Cluny y los cartujos, para terminar en el siglo XIII con la orden franciscana y dominica, que no solo se dedicaron a la contemplación, sino a estar en contacto con el mundo. Algo muy importante de la Edad Media es que a partir del siglo XIII surge el arte gótico, sobre todo en la construcción de las catedrales. Se construyeron catedrales en París, en Chartres, está la Catedral de París, de Reims, la Catedral de Londres, la Catedral de Burgos en España, la Catedral de León, de Santiago de Compostela, la Catedral de Roma,
Venecia y muchas otras catedrales que se construyeron en el siglo XIII con el estilo gótico. Vamos a terminar esta parte de la intervención de la Iglesia con la conformación de las universidades, y sobre todo voy a comentar lo que fue el método escolástico. Ya sabemos que las universidades reunieron el saber que se había trabajado a través de las traducciones de los monasterios benedictinos. Se estudiaba dialéctica, lógica, derecho, filosofía, medicina, música, gramática, geometría, astronomía. ¿Con qué método? Con el método escolástico. ¿En qué consistía el método escolástico? Se tomaba como base el texto y se realizaba la primera fase, que es la lectio o la lectio. Esta primera fase consistía en darle la autoridad al texto. Una vez leída la problemática a través justamente del escrito, venía la repetición como primera parte de la comprensión de la tesis que planteaba el texto. En un segundo momento se discutía la doctrina o lo que se iba a establecer o lo que se desprendía del texto, y de esa manera se consolidaba el saber. Si nos ajustamos a lo que es la literatura religiosa, pues ciertamente que su contexto va a ser la presentación de vidas de santos. Y en España aparece un eclesiástico, un monje, Gonzalo de Berceo, que se va a caracterizar por recabar la vida de santos, la vida de San Milán, la vida de Santo Domingo de Silos. Pero también una gran temática va a aparecer en el siglo XIII en relación con las catedrales, y va a ser la temática de la Virgen. Berceo también escribe Los Milagros de Nuestra Señora, donde a través de textos ingeniosos se va a recalcar la importancia que tiene la Virgen dentro de la salvación. Y otro de los textos con el cual voy a terminar la exposición son las leyendas del Santo Grial. ¿Qué es el Santo Grial? Es el vaso que utilizó Jesús en la última cena. Otra de las versiones es el vaso que tuvo José de Arimatea cuando Longinos atraviesa el costado de Jesús y de ahí se desprende la sangre, y que José de Arimatea recoge la sangre en el vaso. Estas leyendas van a ser fundamentales en todo este periodo de la Edad Media. Las leyendas del Santo Grial comenzaron a difundirse a partir de 1188. La Edad Media viene a concluir con la revolución y la caída del sistema feudal. La población emigra a los pequeños burgos. La tierra ya no es el sustento de la economía, sino que ahora el comercio va a determinar una nueva visión del mundo. Enseguida, una vez que he terminado la exposición, voy a comentar algunos de los textos que corresponden a este maravilloso periodo que unos escritores interpretan como la etapa del oscurantismo y que otros consideran como la etapa de consolidación del conocimiento que va a evolucionar en el segundo trascender de la humanidad con el momento del
renacimiento.